Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amigas, el día de hoy no pensaba grabar, pero Dios comenzaba a hablarme en todas partes, por lo que decidí prender mi cámara y compartirles algunas cosas que estaba haciendo este día. Saben, muchas soñamos con tener un hogar bonito, un lugar donde se sienta felicidad y paz, aunque a veces la realidad puede sentirse distinto. Pensar todo el tiempo en las actividades que tenemos que hacer, sentir la presión por lo que tenemos que cocinar todos los días, estarnos preguntando qué vamos a desayunar, qué vamos a comer, ver que el desorden nunca termina, o esa sensación de cansancio que muchas veces nos hace preferir salir de compras, comer fuera, o simplemente seguir evitando llegar a casa, o no despegarnos del celular. Pero entonces, ¿dónde quedó la alegría de querer estar siempre en nuestro hogar? Yo quiero decirte que el secreto de una vida feliz y en paz en casa está en aprender a vivir en el hogar bajo la presencia de Cristo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Saben, me encantan estos versículos porque nos recuerda que no caminamos bajo la sombra del abandono, sino bajo la luz de un Dios que mira con amor. Él nos mira con agrado, con paciencia, con amor. Dios está atento a todas tus necesidades. Nos libera de la culpa. Nos recuerda siempre que no estamos solos y que estamos bajo su gracia. Y nos dice, eres vista, eres amada, eres mía. Hola amiga, ¿cómo estás? Buen día, ya andamos por acá. Mira que el día de hoy no iba a grabar nada, pero me salí a barrer mi jardín y por todos lados yo veía cómo Dios me hablaba. Y es que yo decidí que el día de hoy iba a hacer las cosas tranquila. Había tenido un poquito de trabajo los días anteriores, entre cosas de la escuela, cosas de infinidad de cosas, ¿no? Diligencias que uno tiene que hacer. Y bueno, había andado un poco apurada con todo. Pero el día de hoy dije, no voy a grabar, voy a barrer mi jardincito, mi patio. Y la verdad es que Dios me habló por todos lados. Vi en el cielo una imagen de unas nubes negras. ¿Por qué? Porque estaba nublado. Una partecita nublada. Y en medio había una pequeña luz. Cuando quise ir por mi celular para tomarle una foto, ya no se veía tal y como yo la había visto. Y Dios me mostraba que aún en medio de la oscuridad, siempre va a haber una luz, que es nuestro Dios. Tal vez te voy a poner por aquí la foto que tomé. Ya no la tomé como yo lo vi, pero ya tú te vas a dar una idea más o menos. Y cuando salí a barrer, eso fue cuando me desperté, y cuando salí a barrer, vi el sol cómo se asomaba por las nubes y me daba la impresión como de que Él siempre hace resplandecer su rostro sobre nuestras vidas. Siempre hay abundancia y bendición. Y no me refiero a lo económico, porque independientemente de eso, que Dios siempre nos da su provisión, me refiero a algo más, abundancia de amor, de sentir una paz. Y la verdad es que me siento muy contenta por poder estar aquí en mi hogar. Hace un tiempo tenía que levantarme, desayunar y correr al hospital. Y ya por la tarde ya llegaba solamente tal vez bañarme, descansar un rato porque tenía que volver a irme al hospital.
Entonces, yo le doy gracias a Dios por estar aquí ahorita en mi hogar, con trabajo, sí, con cosas por hacer, sí, pero me mantengo tranquila. Hay cosas que hacer pues, los niños ya van a entrar, bueno, mis hijas ya van a entrar a la escuela, ya estamos empezando a ver rutinas nuevas esta semana que viene, que bueno, si Dios permite que yo saque el video el día de hoy, lunes, bueno, estaremos empezando nuestra rutina. Y pues nada, chicas, solo quería pasar a saludarlas y decirles esto que, no sé, creo que me levanté muy reflexiva hoy y lo pudieron ver en el devocional. El devocional de hoy se llamó Actitud Defensiva. Por allá me alargué platicando con ustedes. Pero bueno, amigas, las quiero mucho, ya no voy a alargarme aquí. Y pues nada, voy a limpiar lo que es mi cocina, que fue lo que quedó de la mañana. Así es que aunque todavía es mañana, ¿verdad? Pero ahorita son las 10 de la mañana y como yo ya tengo un buen ratito pues ya despierta, entonces como que pienso que ya es muy tarde. Pero bueno, entonces ahorita me voy a poner a recoger, se me antojó un pan francés, que vi que una amiguita, mi amiga Eli de Eli Belleza y Hogar comió un pan francés y ay, no saben cómo se me antojó, yo creo que ahorita me voy a hacer uno. Y pues nada, amigas, por aquí vamos a andar y la verdad que déjame aquí en los comentarios cómo te has sentido, cómo han sido tus días, qué te gusta del canal, algo que me quieras compartir. Por aquí todas estaremos apoyándonos mutuamente y pues nada, chicas. Entonces, para ya no hacer más largo esto, vamos a continuar con el video del día de hoy. Por cierto, quería compartirles que para las que me han preguntado en qué Biblia yo muestro mis devocionales, es en esta, chicas. Esta Biblia nos la regaló mi suegra cuando me casé con mi esposo. Esta es Biblia devocional Los lenguajes del amor y está preciosa. Te la recomiendo mucho y pues nada, de todos modos yo te comparto los devocionales por allá, por el canal de WhatsApp. Hoy que estuve sintiendo todas estas cosas y estuve pensando y meditando en que hay muchas chicas que sienten que es muy fácil decir que podemos llevar un hogar cuando no tenemos que salir a trabajar o cuando no cuidamos un pequeño. Y sabes que Dios nos dice en su palabra que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y muchas veces dejamos de disfrutar a nuestros pequeños por querer hacer todo excelente en casa. Ser ama de casa muchas veces significa sentir que ese trabajo nunca termina, que cocinamos y que al poco tiempo ya hay trastes sucios, que limpiamos de nuevo y otra vez hay desorden. Esto puede generar esa frustración y ese sentimiento de querer, no sé, salir de casa corriendo. Preferimos pedir comida pues para no cocinar o queremos salir de compras porque allá parece más sencillo que enfrentar lo que nos espera en casa. Aquí, querida amiga, no eres la única que se ha sentido así. Yo también me he sentido así. Muchas mujeres hemos pasado por ese desánimo y eso no significa que no amemos a nuestra familia, sino que estamos cargando el hogar sin la ayuda de Dios. Y es que muchas veces puedes llegar a sentir tu hogar como si fuera una prisión, cuando el hogar debería de ser un lugar de descanso, de alegría y de seguridad. Nos decimos otra vez cocinar, otra vez limpiar, otra vez lo mismo. Y en lugar de encontrar paz, nos sentimos como un rechazo hacia nuestra propia casa. ¿Qué nos está faltando? Lo que falta, pienso que es encontrar un propósito, no un menú diferente cada día, ni un presupuesto más grande para comprar cosas. Lo que falta es la presencia de Cristo en medio de lo cotidiano. La paz no depende
de lo que hacemos o de qué tan limpia tenemos nuestra casa, sino de que con quién lo hago. Cuando entendemos que servir en el hogar también es servir a Dios, esas cosas pequeñas toman sentido como no te imaginas. A mí no me gustaba cocinar y te lo he contado en otros videos, y cuando encontré un propósito, cuando sentía que había felicidad en las personas que amo, empecé a tomarle sentido a todo esto. Ya no era un tardar en cocinar 1 hora, 2 horas para terminar comiendo ese plato delicioso en tan solo 30 minutos, 20 minutos, sino era cocinar por amor a mis seres queridos. Porque Cristo está conmigo. Cristo está conmigo todo el tiempo y lo estoy sintiendo siempre, en cada momento de mi día. Él siempre está con nosotras y promete darnos descanso, darnos paz, llenarnos de amor y de fortaleza para poder hacer todas nuestras actividades. Por ejemplo, ahorita se me habían antojado mis pan francés, mis hijas también me pidieron, entonces hice un plato de 3, uno para cada quien. La verdad es que este momento fue muy lindo porque compartimos el pan en la mesa. De un mismo plato pudimos compartir las 3. Este pan francés, por aquí te voy a estar poniendo los ingredientes en pantalla, porque creo que este video lo estoy haciendo un poco distinto a mis otros videos donde te comparto una receta como tal, pero no sé, como te digo, hoy estoy muy reflexiva y es que, ¿saben? El hogar debemos aprenderlo a ver como un regalo de Dios. Es lo que yo he aprendido en todo este tiempo. Mi hogar es un regalo de Dios. Cada comida que preparamos, aunque a veces no tengamos ganas de cocinar, es una manera de amar a nuestra familia. Cada espacio que limpiamos, aunque se vuelva a ensuciar, es un reflejo del orden y del cuidado que tenemos como mamás. Y es que algún día ya no va a haber desorden porque nuestros hijos habrán crecido y habrán ido a formar su propia vida. O ya no habrá juguetes en el piso porque nuestros hijos crecieron. Hay que disfrutar cada momento. Sí, es verdad que muchas veces la vida nos lleva a tener que, por ejemplo, salir a trabajar fuera. Pero no olvides que Dios siempre está contigo y que Dios siempre te acompaña. Él siempre te va a dar la fortaleza para poder con todo. Él es el que siempre nos da la fuerza. Tal vez hoy tú no puedas levantar a hacer tus actividades porque te sientes mal, porque te duele la espalda, porque estás enferma. O tal vez tienes que salir al hospital y no poder estar el tiempo que quisieras en casa. La manera en cómo agradecemos las cosas que tenemos, ya sea que salgamos a trabajar o no, estemos enfermas o no, nos va a llevar a tener paz y dicha y a saber que Dios está en control de todo. Si un día no puedes con todo, toma un descanso. El hogar no necesita que estemos constantemente cansadas o haciendo cosas, sino una mujer con el corazón puesto en Cristo. No se trata, te digo, de tener todo controlado, todo bien hecho, sino de vivir con paz en medio del proceso. Y es que Él nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Fuera de cámaras, mi hija me ayudó a limpiar el refrigerador. Lo hicimos juntas, pero quiero compartirte algo que en lo personal me ha ayudado, y es orar antes de comenzar mi día.
poner mis tareas delante de Dios y pedir que me dé alegría para hacerlas y que me dé fuerzas, me ha ayudado muchísimo. También me ha ayudado mucho a soltar esa perfección, poner como mi confianza en Él. Cambiar la perspectiva de no ver, por ejemplo, cocinar o limpiar como una carga, sino como una expresión de amor. También tener momentos de gratitud aún en medio del desorden. Podemos agradecer por un techo, por el alimento, por la familia, por el día, por la lluvia, por la noche. Podemos agradecer por todo. Esas son cosas que me han ayudado mucho. Como este día quería hacer las cosas con calma y tranquila, vamos a hacer una ensalada de atún. Ya no tenía mucha lechuga, por lo que fue muy poquita lo que le puse. Estuve utilizando cilantro, pepino, cebolla morada, aguacate y lechuga. Y también le estuve poniendo de especias sal, pimienta, un poco de orégano. Le vamos a poner también aceite de oliva, medio limón y todo esto lo vamos a revolver. Sabe riquísimo, amigas, sabe muy rico. Te recomiendo que lo hagas cuando quieres hacer algo rápido, práctico y que a lo mejor tuviste una cita médica, tuviste que salir al súper. Bueno, esta puede ser una comida fácil y práctica. Te invito a que pongas a Cristo como centro de tu hogar. Cuando Él reina en nuestro corazón, cualquier rincón de tu hogar es un lugar donde su presencia trae descanso. No huyas de tu hogar, transfórmalo en el lugar donde Dios habita. Que Dios bendiga sus alimentos, amigas. Filipenses 4 del 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. I know that God is good, He led me to where I'm at. Sometimes I feel like giving up, you're giving in. But everything happens for a reason. It won't always be blue skies ahead. Sometimes you might need a helping hand, just like I am. Sharpens iron, making me strong.